Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. ¿Es o no imperio? Algunas ideas y reflexiones respecto al concepto de imperio. Imperio, organización social que aúna organizaciones sociales, existentes previamente bajo un mando autoritario superior a ellos, el emperador. Un imperio puede incorporar reinos y otras organizaciones sociales manteniendo sus modalidades de gobierno, pero sometidas. Posible etimología. En, peri, io. En es igual a lugar o puesto. Peri es un prefijo griego que significa en torno a. Lo que se pone en torno a un puesto de autoridad. A lo largo de la historia han surgido y desaparecido numerosos imperios, todos ellos con algunas características comunes. Surgen en torno a un desarrollo tecnológico o militar. Derrotan la resistencia a su dominancia con guerras de conquista. Desaparecen y se fragmentan por problemas internos de gestión. Las naciones, origen de imperios, caen en una decadencia irrecuperable. El imperio egipcio, entre el siglo 55 y el siglo I a.C. Ventaja militar en su inicio, armas de bronce, carros de guerra, ejércitos muy numerosos. Lugar, África. Decadencia, comienza con la llegada de la Edad de Hierro en el siglo XII a.C. Son derrotados por el Imperio Macedonio y por el Imperio Romano. Imperio hitita, siglo XVII al siglo XII a.C. Ventaja militar en su inicio, armas de hierro. Lugar, Oriente Medio. Decadencia, son derrotados por pueblos de origen griego y celta. Imperio celta, del siglo XII al siglo I a.C. Ventaja militar en su inicio, armas de hierro. Lugar, Europa. Decadencia, son derrotados por el Imperio Romano. Fue un imperio de pueblos desunidos y con multitud de nombres: getas, grecos, tracios, celtas, cántabros, galos, galegos, bretones. Su nombre fue degenerando, por ejemplo, de greco a traquio, la G se sustituyó por una T, de greco a celta, la GR se cambió por una K, de grecos a galos, la GR se sustituyó por una G. En el caso de los bretones, la G se sustituyó por una B. Esto sería un ejemplo de la evolución etimológica de estos pueblos y se puede observar que efectivamente tenían una raíz común. Imperio persa, del siglo VI a.C. al siglo XX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, armas de hierro, carros de guerra, ejércitos muy numerosos. Lugar, Asia. Decadencia, son derrotados por el Imperio Macedonio, por el Imperio Musulmán, por el Imperio Ruso, por el Imperio Británico, etc., hasta que finalmente desaparecen. Imperio Cartaginés, del siglo VI al siglo III a.C. Usan armas de hierro, son una potencia naval. Lugar, Mediterráneo. Decadencia, son derrotados por el Imperio Romano. Imperio Griego-Macedonio, del siglo IV al siglo I a.C. Ventaja militar en su inicio, armas de hierro, infantería pesada y muy buena estrategia militar. Lugar, el Mediterráneo y Oriente Medio. Decadencia, son derrotados por el Imperio Romano. Imperio Chino, del siglo III a.C. al siglo XX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, armas de hierro, grandes ejércitos, inventos tecnológicos variados. Lugar, China. Decadencia, son derrotados por el Imperio Británico. Imperio Romano, del siglo III a.C. al siglo XV después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, armas de hierro, infantería pesada, estrategia militar evolucionada, construcción de calzadas y de obras de ingeniería civil, el uso del derecho. Lugar, Mediterráneo y Oriente Medio. Inicialmente no tenían emperador y se organizaban como una república. Decadencia, son derrotados por las invasiones de los hunos y de los godos. Sacro Imperio Carolingio y Romano-Germánico, del siglo VIII al siglo XIX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio,
la infantería y la caballería pesada. Lugar, Europa. Decadencia, la división interna por el cisma religioso. Imperio árabe-turco, del siglo VI al siglo XX después de Cristo. Son diferentes imperios dirigidos por dinastías religiosas musulmanas, como la dinastía de los Omeyas, la dinastía selyúcida o las distintas dinastías otomanas. Ventaja militar, caballería ligera y gran movilidad. Lugar, Europa, África, Oriente Medio y Asia. La decadencia tecnológica fue su fin. Imperio mongol, del siglo XIII al siglo XIV después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, caballería ligera con arqueros, dominación basada en el miedo. Lugar, Asia. Decadencia, el atraso tecnológico y las luchas sucesorias internas. Imperio portugués y español, del siglo XV al siglo XIX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, la navegación atlántica, las armas de fuego y la estrategia militar. Lugar, el mundo, sobre todo América. Decadencia por el atraso tecnológico al no adoptar con éxito la revolución industrial. Imperios en América, Imperio azteca, maya, Imperio inca, del siglo XIV al siglo XVII después de Cristo. Armas de piedra y sacrificios humanos, su decadencia causada por el Imperio español. Imperio holandés, del siglo XV al siglo XX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, navegación atlántica y armas de fuego. Lugar, el mundo. Establecían bases coloniales en las costas. Decadencia a causa de la Segunda Guerra Mundial y del fin del colonialismo. Imperio británico, del siglo XV al siglo XX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, la navegación atlántica, las armas de fuego y la estrategia militar. Lugar, el mundo, con bases de explotación coloniales en la costa y en el interior, y con acuerdos de protectorado sobre los países sometidos. Decadencia, es derrotado por el Imperio de Estados Unidos y por el fin de la Segunda Guerra Mundial que condujo al fin del colonialismo. Imperio francés, del siglo XVII al siglo XX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, la navegación atlántica, las armas de fuego y la estrategia militar. Lugar, el mundo. Bases de explotación coloniales en la costa y en el interior, acuerdos de protectorado sobre países sometidos. Decadencia, después de la Segunda Guerra Mundial se produce el fin del colonialismo. Imperio ruso, ventaja militar en su inicio, armas de fuego y ejército numeroso. Lugar, Asia. Decadencia, debido a la Revolución Rusa. Imperio austrohúngaro, del siglo XIX al siglo XX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, armas de fuego y estrategia militar. Lugar, Europa. Decadencia, quedó disuelto tras la Primera Guerra Mundial. Imperio alemán, del siglo XIX al siglo XX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, armas de fuego y maquinaria militar. Lugar, el mundo, principalmente Europa. Decadencia, son derrotados en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tras ella se produjo el fin del colonialismo. Imperio japonés, siglo XIX y siglo XX después de Cristo. Ventaja militar en su inicio, las armas de fuego y la maquinaria militar. Lugar, el mundo, principalmente en Asia y Oceanía. Decadencia, son derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Imperio de Estados Unidos, del siglo XVIII al siglo XXI después de Cristo. Organización social, como república. Ventaja militar en su inicio, las armas de fuego, la maquinaria y la alta tecnología de la misma. Lugar, el mundo, principalmente en América. Decadencia, este imperio todavía no ha entrado en decadencia. Principios unificadores de los imperios. Territoriales, agrupan territorios continuos, por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Chino, el Imperio Mongol, el Imperio Ruso. Eliminan fronteras y establecen idiomas comunes. Comunicativos, unen territorios separados, por ejemplo, el Imperio Español, el holandés, el inglés o el francés. Crean rutas de comunicación, establecen idiomas comunes, comunican culturas muy diferentes. Imperios religiosos o ideológicos imponen una religión en las sociedades sometidas, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano-Germánico, los imperios musulmanes, el Imperio Español o la Internacional Marxista. Imponen dictaduras religiosas, basándose en la Inquisición o en la KGB, y persiguen a sus súbditos. Comerciales, establecen colonias de explotación o extracción subordinadas por el país dominante. Discriminan a sus súbditos. Estrategias sociales de los imperios.
Asimiladoras. El imperio incorpora sociedades y las adapta a su formato social. Se dividen los nuevos territorios de modo que tengan una administración nueva. Por ejemplo, las satrapías en el imperio persa, las regiones en el imperio romano, los virreinatos en el imperio español. Integradoras. Permiten mantener parte de su organización social previa. Por ejemplo, el imperio mongol o el imperio inglés en sus protectorados y colonias, o el imperio de Estados Unidos que sigue un modelo federal. Explotadoras. Los nuevos territorios son sometidos fuertemente por el miedo. Por ejemplo, el imperio mongol, el imperio chino, japonés o romano en su inicio. Discriminadoras. Crean subsociedades diferenciadas, como en el caso del apartheid, o leyes racistas u otras prácticas de este tipo. Por ejemplo, el imperio inglés, el imperio holandés, el imperio francés o el imperio de Estados Unidos. Formas de vinculación de los imperios. Militar. Mediante guerras de conquista. Hay violencia y se genera un rechazo dentro de los territorios que son incorporados. Matrimonial. Mediante conexiones familiares con los reinos que van sumándose al imperio. La poligamia favorece su expansión. Los matrimonios unen reinos en sus descendientes. Esto genera uniones con bastante estabilidad. Federal. Los territorios se unen voluntariamente a cambio de beneficios. Lograr protección, evitar su conquista, eliminar fronteras, conseguir ventajas comerciales, reunificarse, etc. Virreinal. Los territorios son muy independientes pero leales a su emperador. Se han unido o por conquista o por matrimonio y obtienen beneficios de esta unión. Religiosa o ideológica. Se unen voluntariamente por una creencia. Son más fuertes para seguir expandiéndose y a veces lo hacen con violencia. Formas de organización política de los imperios. El emperador real es un líder amado indiscutible. Se impone su culto de manera violenta. Algunos se llegan a autodeclarar como dioses o como hijos de dioses. Emperador electo. Los distintos reinos agrupados en el imperio apoyan y aceptan a un emperador vitalicio. Presidente federal. Los territorios eligen representantes, los cuales votan a su presidente. Hay diferentes modalidades, por ejemplo el modelo republicano, o un modelo de unión económica, o un modelo de unión de naciones, etc. Monarca religioso o secretario general. Solo los representantes de las órdenes político-religiosas o de los cargos del partido político totalitario participan en la elección del líder supremo. Rey colonial. Las colonias deben aceptar al líder del país colonizador. Algunas conclusiones de los imperios. Cuando un imperio entra en decadencia, no recupera su auge más. Países como Irán, Egipto, Grecia, Italia, en el caso del Imperio Romano, China, España, Mongolia, México, Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra, que han sido considerados origen de imperios, no han logrado volver a serlos. Algunos han desaparecido o se han fragmentado. Luego, unos pocos han podido refundarse. En general, las circunstancias que favorecieron su construcción fueron tecnológicas, pero también hubo circunstancias actitudinales, como la ilusión del pueblo, su capacidad de sacrificio, etc., de vanguardia social, presentaban un orden social nuevo, como la República, o ofrecían un nuevo reemplazo religioso, etc., y de liderazgo personal, con amados líderes, grandes conquistadores de mucho éxito y muy populares. Pero no se han vuelto a producir estas circunstancias en ellos. La derrota del sistema fuerza al vencedor a asegurarse de que éste no pueda resurgir. Existe un miedo al regreso que hace que los imperios derrotados sean aniquilados totalmente hasta la base. Ventajas de los imperios. Eliminan fronteras, favorecen el comercio, dan seguridad a las vías de comunicación. Igualan sociedades, aunque a veces se necesitan siglos para ello. Establecen idiomas comunes, por desgracia, a veces con violencia o eliminando los idiomas que existían. Establecen una moneda y marcos legales comunes. Evitan guerras. Al unir territorios, los conflictos entre ellos escalan al nivel superior de gobierno para su resolución. Crean un nuevo nivel de control político, con lo que los dictadores locales pueden ser castigados por el poder imperial. Por desgracia, si el poder imperial es tiránico, esto no se resuelve, sino que se escala al nivel superior. Favorecen el intercambio cultural y hermanan, pues educan en la unión. Inconvenientes de los imperios.
Los imperios colonizadores discriminan a los pueblos conquistados, establecen leyes racistas y discriminadoras, empobrecen y esclavizan a los dominados. Pueden ser extremadamente crueles. Las nuevas incorporaciones sufren un proceso adaptativo que puede ser terrible, con genocidios, con desplazamientos masivos, con tráficos humanos para la esclavitud, con robos de Estado o corporativos, con abusos de todo tipo y con sometimiento violento de los que se quejan. Puede producirse un supremacismo cultural nacionalista que presente ceguera, incomprensión y desprecio hacia las otras creencias y culturas. En los imperios más agresivos se crean clases, es decir, derechos, diferentes para los ciudadanos. Existirán la clase dominante, la clase sometida más antigua y las clases sometidas nuevas, todas ellas con distintos derechos, incluso otras clases adicionales. Imperialismos actuales. El imperialismo globalista capitalista. Las empresas multinacionales conquistan nuevos mercados y establecen factorías productivas en los nuevos países. Pueden llegar a corromper a sus dirigentes por su interés y a destruir la industria local, que sería menos competitiva o poderosa. Imperialismo marxista. Se fundan organizaciones, asociaciones y grupos terroristas y revolucionarios para destruir el sistema social existente en los países. Una vez desestabilizados, imponen el totalitarismo, con violencia o corrupción, y los unen en su internacional marxista. Imperialismo de la globalización. Se crean entidades supranacionales, como la Sociedad Abierta, el Foro Económico Mundial, el Club Bilderberg, etc., que toman el control de las organizaciones existentes, como pueden ser la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Existirá un imperio único planetario? Un planeta unido tendría una moneda única, unas leyes y derechos únicos, un idioma único, una movilidad humana sin fronteras, una equiparación laboral y de servicios sociales única, etc. Todo esto es muy positivo y deseable. Habría menos nacionalismo, menos xenofobia, menos guerras internacionales, un mayor entendimiento entre las personas, una mayor cooperación e integración legal, etc. Peligros. El primero, llegar a una dictadura totalitaria o globalista, donde un partido o una corporación totalitaria cree 2 o 3 clases sociales. La élite, el rebaño obediente, que sería menos del 49%, pues se beneficiarían del tercer grupo, que sería el rebaño esclavo, que tendría que ser más del 51% para mantener a los anteriores. 2. Que no haya equilibrio de poderes. ¿Y quién frena las instituciones si son ellas las que crean las leyes y las que juzgan?